Esto ocurrió hace más de 10 años, cuando tenía 12. Vivo en un pequeño pueblo de Oklahoma, en un vecindario donde las casas están bastante separadas entre sí, divididas por áreas boscosas. Era un día de clases, así que mi abuela me recogió de la escuela y me llevó a casa. Ese fue el primer año en que empecé a quedarme sola después de clases. Antes de eso, siempre iba directamente a casa de mi abuela. Ella me dejaba alrededor de las 3 de la tarde, mientras que mis padres regresaban aproximadamente a las 4:30. Normalmente no era un problema. Pero ese día, por alguna razón, mi papá no volvería hasta más tarde, y mi mamá, que era maestra, tenía reuniones con padres en la escuela, así que no estaría en casa hasta alrededor de las 8 de la noche. Era principios de otoño, así que no oscurecía hasta las 8:30. Como siempre, al llegar subí corriendo al piso de arriba, encendí mi Xbox 360 y me puse a jugar Minecraft con mis amigos. Esa tarde solo estaba conectado con mi amigo Cés. Llevábamos jugando como 2 horas cuando escuché que se cerraba la puerta de un coche en mi entrada. Nadie debería estar en casa hasta las 7. Mi habitación en el piso superior tenía ventanas que daban justo a la entrada, así que, con el micrófono aún puesto y el control en la mano, me acerqué para ver quién era. Pensé que tal vez mi papá había llegado antes de lo previsto. Miré hacia afuera. Era una camioneta roja. No conocía a nadie que condujera una camioneta roja. El vehículo se detuvo atravesado en mi entrada, como si el conductor fuese el dueño del lugar. Al mirar por la ventana, vi a un hombre con sombrero, una sudadera con capucha de camuflaje bastante grande y unos vaqueros. Era septiembre, y en Oklahoma no tenía sentido llevar ropa tan abrigada. Para cuando me fijé bien, él ya casi estaba fuera de mi vista, subiendo por el camino hacia la puerta principal. Pensé que tal vez fuera un amigo de mi padre o alguien que lo hubiera contratado, aunque normalmente me avisaba si alguien iba a venir. Poco después, escuché unos golpes en la puerta. Me dirigí a otra ventana con mejor vista de sendero y vi al hombre regresando. Luego miré hacia las ventanas que daban a la entrada. Mientras tanto, le contaba todo a Cés por el micrófono. El hombre pasó junto a su camioneta e intentó abrir la puerta lateral del garaje. En ese momento, sentí que el corazón se me hundía. Le dije a Cés que este tipo trataba de entrar a mi casa. Y todo esto estaba ocurriendo a plena luz del día, alrededor de las 5 de la tarde. Por suerte, la puerta del garaje estaba cerrada con llave, aunque a veces olvidábamos hacerlo. Tras fallar, se dirigió hacia mi patio trasero. Me quité los auriculares y bajé corriendo en silencio para ver qué hacía. Me escondí detrás de una pared para no ser visto desde la puerta trasera ni desde las ventanas de la sala. Solo escuchaba. Lo oí intentando abrir la puerta y después un golpe seco, como si hubiera dejado caer un ladrillo. En ese instante, sentí más miedo que nunca en mi vida. Quise llamar a mis padres o a mi abuela, pero aún no tenía celular. El único teléfono de la casa estaba en la cocina, y para llegar allí debía cruzar la sala, donde podría verme. Unos segundos después del golpe, me asomé con cuidado por la esquina y noté que ya no estaba. Corrí de nuevo al piso de arriba, me puse los auriculares y le conté a Cés que también había intentado abrir la puerta trasera. Mientras hablábamos, escuché cerrarse la puerta de un auto. Esta vez, a mirar por la ventana, vi que al fin regresaba a su camioneta. Al observar mejor, noté que lo único que llevaba en ella era una palanca y una pala. Se quedó dentro varios minutos, o al menos así me pareció. Durante ese tiempo, Cés me dijo que usara mi iPod para tomar una foto de la matrícula, pero desde donde estaba estacionado no podía verla. Después, salió en reversa de mi entrada y se alejó por la calle. Unos minutos más tarde, cuando me aseguré de que ya se había ido, bajé a revisar de dónde había venido el ruido. Al llegar a la puerta trasera, vi que el felpudo estaba corrido y que las 2 macetas grandes también habían sido movidas. Comprendí que estaba buscando una llave, y efectivamente teníamos una escondida allí, aunque no bajo esas macetas, sino debajo de una más pequeña en un estante cerca de la puerta. Fui al porche delantero y noté que también habían movido las macetas de allí. No quiero ni imaginar qué habría pasado si hubiera encontrado la llave o simplemente hubiera forzado la entrada. Después de que se fue, llamé a mi papá y le conté lo sucedido. Cuando él llegó, vino un policía a la casa y le di todos los detalles junto con la descripción del hombre. Nunca volvió a aparecer. Cuando mi hermano y yo teníamos unos 12 años, allá por 2006, estábamos en casa de mi papá y mi madrastro una tarde, alrededor de las 3, todavía con plena luz del día.
Éramos los únicos en casa porque mi papá, mi madrastra y mis hermanos menores estaban en un pueblo cercano para un partido de fútbol infantil. Los dos estábamos tirados en la habitación de mi papá, que quedaba en la parte trasera de la casa, viendo una película, cuando escuchamos que tocaban a la puerta principal. Mi hermano y yo crecimos con nuestra madre soltera y estábamos acostumbrados a quedarnos solos en casa. Que alguien llamara a la puerta no nos parecía raro ni alarmante, especialmente en aquellos años, cuando era normal que amigos pasaran por la casa a ver si estabas, ya que no todos los niños tenían celular para mantenerse en contacto. Pero ese día estábamos en la casa de mi papá y yo no conocía a nadie del vecindario. Por eso, la visita resultaba extraña. Ninguno de nuestros amigos o familiares vivía cerca para aparecerse sin avisar. Ambos decidimos ignorar los golpes y esperar a que la persona se marchara. Aún así, por haber crecido siendo niños con llave y sabiendo que no era normal que alguien llegara sin previo aviso, mi primer instinto fue comprobar que la puerta estuviera cerrada con llave. Sabíamos bien que no debíamos abrirla, ni hacer notar que había alguien dentro. Sabía que alguien tenía que asegurarse de que todas las puertas estuvieran cerradas. Viendo a mi hermano, entendí que él no lo haría, así que me ofrecí yo mismo, porque era demasiado importante. Me levanté y avancé en silencio por el pasillo que iba desde la habitación de mi padre hasta la puerta principal. Había una ventana junto a la entrada. Me agaché, separé con cuidado las persianas y, lo más silenciosamente posible, giré el pestillo. La puerta estaba abierta, y agradecí haber ido a comprobarlo. A través del cristal distinguía a un hombre de mediana edad, alto, delgado, con la parte superior de la cabeza calva y un poco de cabello entrecano a los lados. Tenía las manos detrás de la espalda, no recuerdo si era una o ambas, pero en una sostenía un objeto metálico que en ese momento me pareció un cuchillo. Hasta hoy no puedo asegurarlo con certeza. Él no me vio, o al menos no dio señales de haberlo hecho. La casa estaba diseñada de tal forma que la entrada no era visible desde la calle, ya que arbustos y árboles altos la cubrían. A mis 12 años, el corazón me dio un vuelco. Aquel extraño estaba frente a nuestra puerta ocultando un objeto metálico tras su espalda, y sabía que nadie desde la calle lo notaría. Eso lo hacía aún más aterrador. Nuestra casa era un blanco perfecto para alguien con malas intenciones. En un instante, la simple paranoia se transformó en puro pánico. Dejé de pensar que solo estaba revisando un seguro, y pasé a creer que había un hombre con un cuchillo esperando para matarnos. Regresé corriendo a la habitación de mi padre y le conté a mi hermano lo que había visto. Él tomó el teléfono y pronto estaba hablando con nuestro padre. La instrucción fue inmediata: dejar entrar al perro del patio, un Rievac de Rhodesia. Y créanme, en medio de un miedo tan absoluto, tener un perro grande y ruidoso fue el único rayo de esperanza y alivio. Mi hermano y yo terminamos encerrados en el baño que estaba junto a la puerta principal. No sé por qué, pero decidimos escondernos en el lugar más cercano al hombre que estaba afuera. Desde allí llamamos a 911, mientras mi hermano sostenía un cuchillo de cocina. Los dos llorábamos y apenas podíamos hablar con la operadora. De pronto escuché cómo giraban la manija de la puerta de entrada. Eso significaba que el tipo estaba intentando entrar. El baño estaba a solo 2 metros de la puerta, así que el sonido era fuerte y claro. Recuerdo vívidamente cómo nos acurrucamos en ese espacio diminuto, sintiéndonos indefensos y sin control sobre lo que podía pasar, con el único consuelo de los ladridos del perro frente a la puerta. Pensaba que, si el hombre la derribaba, primero tendría que enfrentarse al perro y después a 2 niños con un cuchillo en mano. Sinceramente esperaba que el perro nos protegiera, porque no confiaba en que nosotros pudiéramos hacerlo. Al poco rato llegó la policía, y no mucho después mi papá y mi madrastra también regresaron. Para entonces, el hombre ya había desaparecido y nunca se supo nada más. Hasta el día de hoy, la teoría de mi papá es que se trataba de su vecino, quien quizá vino a quejarse porque nuestro perro siempre le ladraba mientras hacía trabajos de jardinería. Según él, por eso tal vez llevaba tijeras de podar o alguna herramienta a la mano cuando se acercó a la puerta. Puede sonar razonable, pero yo siempre me quedé con la duda de por qué no me dejaron verlo en ese momento para confirmarlo. Personalmente, no descarto la idea de mi papá, aunque creo que se aferraba a esa explicación para tranquilizarse, porque la alternativa habría sido demasiado aterradora para cualquier padre. Aún así, algunas cosas no cuadraban. El hombre apareció justo después de que mis papás se fueron a partido, cuando no había autos en la entrada, lo que hacía parecer que la casa estaba vacía. No tenía sentido que un vecino viniera a tocar justo entonces, y mucho menos que tratara de forzar la manija. Fuera lo que fuese,
Una amenaza real o solo el producto del miedo que sentimos mi hermano y yo fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, sobre todo a pensar que, de no haber alcanzado a cerrar con llave, todo podría haber terminado de una forma mucho peor. Creo que era un jueves por la noche. Había llegado a casa del trabajo alrededor de las 8:30 de la noche. Me sentía agotada, los pies me dolían y todo el día había estado soñando con darme una ducha caliente. Ninguna de mis compañeras de piso estaba en casa, 2 estaban estudiando en la biblioteca y la otra había viajado a pasar el fin de semana. Como siempre, cerré la puerta de entrada con llave al entrar. Ya era una costumbre. Nuestro departamento no está en la mejor zona de la ciudad y, aunque no ha pasado nada grave, suele haber gente sospechosa rondando de noche. Llevaba unos 10 minutos bajo la ducha cuando escuché que se abría la puerta principal. Al principio pensé que alguna de las chicas había regresado antes de lo previsto. Me quedé atenta, pero no escuché voces, solo pasos. No eran fuertes, sino lentos y suaves, de esos que ponen los nervios de punta. Apagué el agua para oír mejor. Con el zumbido del extractor todavía sonando, distinguí claramente a alguien caminando. Me envolví en una toalla y entreabrí la puerta del baño. Vi a un hombre dentro del apartamento. Solo alcancé a verle de espaldas. Había entrado como si fuera su casa, observando cada rincón, como inspeccionando el lugar. Aún no me había visto. Cerré la puerta de golpe y eché el seguro. El ruido fue fuerte y creo que lo sorprendió, porque escuché que se detuvo en seco. Yo no tenía teléfono, ni ropa, nada. Pegué la oreja contra la puerta y oí cómo salía. La puerta principal volvió a abrirse y luego cerrarse detrás de él. Me quedé allí mucho tiempo. Finalmente corrí a mi habitación y tomé el teléfono. Le escribí a una de mis compañeras de piso diciéndole que alguien había entrado y que no sabía quién era. Ella pensó que tal vez había robado algo, pero yo no lo creía. No escuché ruidos, ni objetos moviéndose o rompiéndose. Parecía que solo estaba mirando. De hecho, lo vi prácticamente en el mismo momento en que entró. Llamé al número de la policía para situaciones no urgentes, pero no tenía mucho que contarles. No le vi la cara, así que no podía describirlo. Tampoco sabía si había forzado la cerradura o si simplemente la puerta estaba defectuosa y se abrió con facilidad. No me sorprendería, ya que nuestro apartamento no es nuevo ni está en buenas condiciones. Lo único cierto era que alguien había entrado y yo estaba sola. No dejo de pensar en lo que podría haber pasado. Si hubiera seguido en la ducha cuando llegara al baño, si no lo hubiera escuchado y hubiese salido justo mientras él estaba allí, o si se hubiera acercado más y yo no hubiera cerrado la puerta a tiempo. Desde entonces, ninguna de nosotras se siente segura. Revisamos la puerta varias veces al día. Una de mis compañeras lleva ahora una pistola eléctrica y otra un cuchillo. Apenas llevamos 3 meses viviendo aquí y ya han ocurrido 2 incidentes serios. Esto pasó entre el verano y el otoño de 2018, cuando yo tenía 15 años. Ese fin de semana me quedé solo en casa porque mi familia se había ido de viaje. Al principio me sentía entre emocionado y nervioso, ya que era la primera vez que me dejaban completamente solo. Esa noche, alrededor de las 10 de la noche, bajé para darle de comer a mi perro y me di cuenta de que la puerta trasera estaba completamente abierta. No era algo raro, porque normalmente la dejaba así para que pudiera salir al jardín, que está cercado, así que no solía preocuparme. Después de alimentarlo, cerré la puerta y la aseguré con llave. Al volver a subir, escuché un ruido como de pasos o movimientos en algún lugar de la casa, pero lo ignoré pensando que era mi perro acomodándose en su cama. Mi habitación está en el 3er piso, a que solo se puede subir por una escalera, así que me encerré allí y me puse a jugar videojuegos un par de horas. Ya eran casi la 1 de la mañana cuando decidí acostarme, pero antes bajé a la cocina para buscar algo de comer. Fue entonces cuando vi que la puerta de la cocina estaba entreabierta, no lo suficiente como para que alguien pasara, pero sí lo bastante para llamar mi atención. Lo atribuí a un descuido mío, como si me hubiera olvidado de cerrarla bien. Al pasar por la sala, noté algo extraño. Mi perro estaba sentado en una esquina, con una expresión de miedo y claramente incómodo. Para dar contexto, mi perro es un bulldog francés pequeño. Ella era incapaz de hacerle daño a nadie, así que verla asustada me preocupó un poco. Pero como a veces se asusta por cosas pequeñas o sin motivo, no le di demasiada importancia. Más tarde, ya en la planta de arriba, me fui quedando dormido mientras veía algún programa de televisión cualquiera, que ni siquiera recuerdo. De pronto, escuché el crujido de las escaleras de abajo.
Casi me quedé dormido otra vez, hasta que en algún momento me venció el sueño por completo. Desperté con un ruido, no estoy seguro de cuál, y al abrir los ojos viví una auténtica pesadilla. Un hombre asomaba medio cuerpo por la trampilla que daba a mi habitación. Logré no gritar y fingí que seguía dormido, como si no hubiera visto nada. Unos 30 segundos después escuché cómo la escalera crujía al bajar. En realidad me parecieron horas. Luego oí la puerta de la habitación de mi hermano cerrarse. Para llegar a la escalera que lleva al primer piso, era necesario pasar por allí. En ese momento tomé el teléfono y marqué a la policía. Sorprendentemente, llegaron en solo unos minutos e hicieron una inspección rápida de la casa, pero no encontraron a nadie. Esa noche y el resto del fin de semana dormí en casa de mi abuela, aunque apenas pude conciliar el sueño. Desde entonces, me da miedo quedarme solo en casa y jamás olvido cerrar con llave las puertas. Sí, una noche de viernes del verano pasado, estaba solo en casa mientras mi familia, excepto mi hermana que estaba trabajando, se quedaba en la cabaña. Estoy acostumbrado a quedarme solo en casa, ya que esta situación es muy común en verano, especialmente cuando trabajo y no puedo ir de la cabaña a casa y regresar. Normalmente ya no me pongo nervioso ni me asusto estando solo, porque estoy acostumbrado a los rugidos y ruidos de asentamiento de nuestra casa antigua. Esa noche me sentí especialmente tranquilo porque también estaba con el perro de mi hermana, y la mayoría de los ruidos podían atribuirse a él. Además, si pasaba algo, él funcionaría como un guardián, alertándome ante cualquier situación extraña. Es un perro que ladra ante cualquier ruido o persona que pase cerca de las puertas o ventanas. Por eso, escuchar sus ladridos casi a medianoche me preocupó. Aunque estoy acostumbrado a estar solo, siempre me aterra la idea de un allanamiento o alguna interacción humana no deseada a esa hora. Bosco seguía ladrando y gruñendo durante demasiado tiempo, así que finalmente me levanté de la cama. Dejé el lugar donde dormía en el sótano y subí a revisar. Como sospechaba, estaba alerta frente a la puerta de vidrio. Me sentí tranquilo por un momento, hasta que me acerqué para cerrar las cortinas y volver a dormir, y vi que la puerta estaba abierta a unos 5 o 7 centímetros. Había dejado salir a Bosco esa misma noche, pero estaba seguro de haber cerrado la puerta. Soy una persona paranoica con mucha ansiedad, especialmente sobre robos y cosas similares, así que nunca olvido cerrar la puerta estando solo. Estoy 100% seguro de eso. Supuse que Bosco había hecho bien su trabajo y que el intruso se asustó al abrir la puerta y ver al perro justo allí ladrándole. Cerré la puerta con llave, revisándola 2 veces para asegurarme de que estuviera bien cerrada. Con la linterna del teléfono, recorrí todo el segundo piso de nuestra casa de 3 niveles, incluyendo armarios y otros escondites posibles, solo para tranquilizarme. No encontré nada y bajé de nuevo a mi habitación. Mientras intentaba apartar el miedo, escuchaba a Bosco caminando por el piso que servía como techo de mi habitación. Al principio pensé que me estaba imaginando cosas, pero pronto los pasos comenzaron a sonar como de una persona, acompañados de los de Bosco. Caminó durante unos 10 minutos, hasta que me puse los auriculares y traté de calmarme para poder dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, mi hermana regresó del trabajo. Me desperté unos minutos antes al escuchar a Bosco en el sótano, llorando frente a la puerta. No se suponía que debía estar allí, incluso había una reja que le impedía bajar. Me levanté para dejarlo salir, y en ese momento entró mi hermana. Lo dejamos salir por la puerta principal en lugar de la puerta de vidrio del patio, y luego lo dejamos volver por la misma entrada. Hablamos un rato, luego regresé abajo y mi hermana fue al baño. Durante los siguientes días olvidé por completo el asunto de la puerta, concentrado en el trabajo, y no se lo mencioné a nadie. Unos días después, mi hermana y mi madre vinieron a pasar una noche de cine, y recordé lo de la puerta mientras escogíamos películas de terror. Al principio lo conté como una historia espeluznante, casi graciosa, cuando mi hermana interrumpió. Esa misma noche, aproximadamente 1 hora después de llegar a casa, fue a la cocina y vio que la puerta estaba abierta de nuevo. La misma puerta que estaba cerrada por dentro y no se había abierto desde esa noche. No podía creerlo y empecé a temblar. Primero intentamos explicarlo de manera simple, pensando que tal vez ella había dejado salir a Bosco y se olvidó de cerrar la puerta, hasta que nos dimos cuenta de que habíamos usado la puerta principal. Luego intentamos encontrar una razón lógica para que alguien entrara a la casa, no robara nada y permaneciera allí 2 horas antes de irse. Finalmente, comprendí la aterradora posibilidad,
Yo mismo podría haber encerrado a alguien en la casa y lo había obligado a esconderse en el segundo piso mientras yo inspeccionaba cada rincón. Esa persona hipotética habría quedado atrapada allí arriba. Ahora, sabiendo que la casa no estaba vacía y que además había un perro que ladraría si volviera a mostrarse, alertándome de su presencia, la situación se complicaba. Cuando yo estaba en el sótano y mi hermana en el baño, la persona salió corriendo por la puerta de vidrio, lo que coincidió perfectamente con el momento en que mi hermana encontró la puerta abierta nuevamente. Ella dijo que esta vez estaba mucho más abierta que cuando yo la había encontrado antes. Esto tiene sentido si estaba apurado a salir y no se molestó en cerrarla. Tal vez la dejaron abierta la primera vez para poder escapar rápidamente o para evitar el fuerte golpe al cerrar con el marco. De cualquier manera, todo encaja demasiado perfectamente como para ignorarlo. No entiendo del todo por qué vos no se volvió loco con el intruso todo el tiempo. Tal vez hubo golosinas de por medio, o quizás simplemente se calmó y dejó de preocuparse por el desconocido después de que entró inicialmente a la casa. Fue muy extraño, sobre todo considerando que no faltaba nada en nuestra casa. Pero en este pequeño pueblo ha habido muchos reportes de robos. En los otros robos, normalmente no desaparecía nada, igual que lo que nos ocurrió a nosotros. Literalmente solo había sido el robo y la entrada, nada más. No logro darle sentido y me sigue inquietando pensar en la posibilidad de que alguien estuviera en mi casa mientras yo dormía, solo en el sótano. Una parte de mí no quiere creerlo, pero no puedo ignorar la cantidad de coincidencias que encajan perfectamente y hacen que esto sea tan preocupante como realmente es. Esto sucedió cuando era adolescente y estaba en la secundaria. Vivía con mis padres, pero ambos trabajaban, así que con frecuencia me quedaba solo en casa. Recuerdo que una tarde mis padres todavía no habían llegado y no sabía exactamente a qué hora lo harían. Estaba en mi habitación, usando la computadora. En medio de esto, escuché un golpe en la puerta principal. De inmediato me pareció extraño, porque no era algo habitual. Nuestro vecindario normalmente era muy tranquilo. Además, ya era un poco tarde, pero no estaba realmente asustado. Solo curioso. Me levanté de mi escritorio y salí de mi habitación. Me tomó un tiempo bajar las escaleras hasta llegar a una ventana desde la que podía ver la puerta. Pensé que quizás para entonces quien llamaba ya se habría ido. Pero cuando llegué a la ventana, vi a 3 hombres de pie frente a la puerta. Parecían sospechosos, y definitivamente no iba a abrirles. Aún así, los seguí observando. Los hombres se quedaron allí al menos un minuto. No sabía quiénes eran ni de dónde habían salido. Como dije, nuestro vecindario era tranquilo y no solía haber personas sospechosas merodeando. Comencé a ponerme nervioso. Finalmente, los hombres comenzaron a alejarse de la puerta, pero no se marcharon del todo. En lugar de eso, se dirigieron hacia mi entrada de coches. Al principio pensé que se estaban yendo, hasta que giraron hacia la derecha. Ahí me di cuenta de que se dirigían al garaje y recordé que la puerta del garaje estaba abierta. Teníamos un garaje conectado a la casa. Casi nunca lo cerrábamos porque no había nada de valor allí. Mis padres simplemente estacionaban sus autos y el resto del espacio estaba lleno de cosas varias. Pero en el garaje había una puerta que conectaba con el interior de la casa, y de repente pensé que tal vez no estuviera cerrada. Corrí rápidamente y comprobé, y efectivamente estaba desbloqueada. La cerré lo más rápido que pude y me alejé. Aproximadamente 20 segundos después de haber cerrado la puerta, uno de los hombres intentó abrirla. No podía creer lo cerca que estuve de que esas personas entraran en la casa. Aún estaba muy nervioso. ¿Y si intentaban forzar algo más? Corrí a revisar todas las demás puertas para asegurarme de que también estuvieran cerradas. No quería saber lo que esos hombres estaban haciendo y no sabía si aún estaban en el garaje. Volví a mi habitación y llamé a la policía, así como a mis padres. Me quedé en mi cuarto hasta que llegó la policía. Aunque me pareció una eternidad, en realidad llegaron en menos de 10 minutos. Cuando la policía llegó, revisaron toda la propiedad, pero los hombres ya se habían ido. Mis padres regresaron poco después. Hablamos con la policía durante un rato y nunca supimos quiénes eran y qué querían. Solo me sentía aliviado de que se hubieran ido. Después de eso, durante un tiempo me sentía muy nervioso cuando estaba solo en casa. Afortunadamente, los hombres nunca regresaron y nada similar volvió a ocurrir. Ese intento de allanamiento todavía me da escalofríos al recordarlo. Ni siquiera puedo imaginar qué habría pasado si no hubiera cerrado esa puerta. Esta historia ocurrió hace varios años. En ese entonces, vivía solo en un apartamento.
Ya no vivo allí, solo estuve en ese lugar durante un año. Era un complejo de apartamentos bastante decente. El edificio era relativamente nuevo, probablemente de menos de 10 años, limpio en su mayoría y un buen lugar para vivir. Poco tiempo después de mudarme, sucedió lo siguiente. Mi apartamento estaba en el tercer piso del edificio. Una noche, mientras estaba dentro, ya era bastante tarde y todo estaba en silencio. De repente, escuché golpes provenientes de la pared. Esa pared daba al apartamento vecino. No conocía a los vecinos y nunca los había visto. Golpeaban en la pared, se detenían y luego volvían a golpear. No tenía idea de por qué lo hacían. Sonaba muy deliberado, como si no hubieran chocado con la pared por accidente, y yo no estaba haciendo ningún ruido fuerte. Todo estaba tranquilo. Me sentí confundido. Los golpes se detuvieron por un momento, pero luego volvieron a empezar. Era realmente extraño. Pensé en responder con mis propios golpes, porque me estaba frustrando. No estaba haciendo nada y ya era tarde. ¿Por qué golpearían así en la pared? Finalmente, los golpes se detuvieron y lo dejé pasar. Al día siguiente, ya lo había olvidado. Sin embargo, esa misma noche volvió a ocurrir, y me acordé de inmediato. Los golpes comenzaron aproximadamente a la misma hora que la noche anterior. Si tuviera que adivinar, no sabía qué pensar de esto. Una vez más, no estaba haciendo ningún ruido, y nadie en el edificio parecía estar ruidoso, así que no podían confundirme con alguien que molestara. Todo era muy confuso. Como antes, alguien golpeó varias veces la pared y luego se detuvo. Un minuto después volvió a escucharse un golpe. Muy extraño. Finalmente, todo se calmó por la noche. Al día siguiente descubrí que el apartamento junto al mío era un modelo de exhibición. Esto significa que nadie vive allí y que lo muestran a los posibles inquilinos. Para mí esto fue aún más desconcertante. Si nadie vivía allí, ¿por qué escuchaba golpes tarde en la noche? Era realmente extraño. Esa noche volví a escuchar los golpes, probablemente a la misma hora que antes. No miré el reloj, así que no estoy seguro, pero supongo que sí. La curiosidad me pudo y decidí investigar. Salí de mi apartamento a pasillo y me dirigí hacia el apartamento vecino. Todo estaba en silencio. No había nadie en el pasillo. Al acercarme a la puerta, noté algo extraño. Estaba entreabierta. No podía ver el interior, pero no estaba completamente cerrada, solo apoyada contra el marco. Me acerqué más y decidí abrirla un poco más. Sabía que era una propiedad vacía. Nadie debería estar dentro. Al empujar la puerta, vi que todas las luces estaban apagadas y no podía distinguir si había alguien allí. Todo estaba muy silencioso. Empecé a dar un paso dentro del apartamento y de repente escuché pasos. Estaban lejos, pero dentro del edificio, y se dirigían hacia mí. Me asusté tanto que simplemente me di la vuelta y salí. Caminé rápidamente fuera del apartamento y regresé al mío. Entré de nuevo y cerré la puerta con llave detrás de mí. Apenas unos 10 segundos después de haberme metido en mi casa, escuché pasos en el pasillo. Se acercaron directamente a mi puerta y alguien intentó abrirla. Para ese momento, estaba completamente aterrorizado. Después de intentar entrar, no tocaron la puerta, pero escuché cómo se alejaban caminando. Me acerqué para mirar por la mirilla, pero ya no había nadie. Fue algo muy extraño. Desde esa noche, nunca más volví a escuchar golpes ni ruidos extraños provenientes de ese apartamento. Todavía no sé quién era ni por qué lo hacía. Vivo solo en una casita que alquilo, y esto ocurrió hace apenas unas semanas. Una noche estaba viendo televisión solo en la sala. Estaba sentado en el sofá, disfrutando de una noche tranquila. Para dar un poco de contexto, la sala está en la parte delantera de la casa. Mi sofá está justo frente a una gran ventana que da al jardín delantero. Así que, mientras estaba sentado, la ventana quedaba directamente detrás de mí. Es una ventana muy larga que ocupa gran parte de la pared. Hay cortinas a los lados que se pueden cerrar, pero, para ser honesto, casi nunca lo hago por pereza. Normalmente, cuando me voy a la cama, simplemente apago las luces. Ahí estaba yo, sentado en el sofá viendo televisión, cuando de repente escuché golpes detrás de mí. Alguien estaba tocando la ventana. Me asusté mucho y giré rápidamente para mirar. Entonces lo vi. Un hombre estaba parado entre los arbustos, justo al otro lado del vidrio, a unos 3 pies de mi cabeza. Llevaba puesta una sudadera y una chaqueta, con ambas capuchas bien puestas, cubriéndole casi toda la cara. Era una noche algo lluviosa,
pero aún así todo me pareció extremadamente sospechoso. Prácticamente no podía ver la cara del hombre. Además, estaba muy oscuro afuera. Pero lo más sospechoso era que estaba parado entre mis arbustos, golpeando la ventana de la sala. Mi casa tampoco estaba cerca de la calle. Para llegar a ella había que atravesar todo el jardín delantero. Al verlo, me levanté rápidamente del sofá para alejarme y me moví hacia el borde de la sala. Sin embargo, el hombre no se movió. Seguía allí, mirándome, aunque con la mirada algo baja. No hizo ningún gesto ni dijo nada. Yo continué observándolo y parecía que él también me miraba. Tras 1 o 2 minutos, le grité preguntando qué hacía. Al principio no reaccionó, no respondió y casi no se movió. Luego se desplazó hacia un lado, saliendo de mi campo de visión. No parecía que se fuera de la propiedad, sino que simplemente se movía hacia otra parte de la casa. Salí de la sala para tratar de averiguar a dónde se dirigía. Se había ido en dirección a mi habitación, así que fui allí y miré por la ventana, pero no lo vi. Luego recorrí la casa mirando por todas las ventanas, pero no encontré al hombre. Posiblemente había abandonado la propiedad, y esperaba que así fuera. Mis jardines delantero y trasero no son muy grandes, pero hay algunos árboles y arbustos. Además, casi no hay iluminación, así que apenas podía ver algo. Revisé todas las ventanas desde todos los ángulos, incluso desde la cocina hacia el patio trasero, pero no lo vi por ningún lado. Decidí salir afuera para mirar. No era que quisiera atraparlo ni nada por el estilo. Solo quería asegurarme de que se hubiera ido de mi propiedad y de los alrededores para sentirme tranquilo. Salí por la puerta principal y caminé alrededor de la casa buscando, pero no vi al hombre en ningún lado y me sentí bastante seguro de que ya se había ido. No entendía para qué había estado allí, pero regresé adentro e intenté relajarme antes de ir a dormir. Ya era bastante tarde y tenía pensado acostarme pronto. Estuve un rato más en la sala de estar y no pasó nada, así que finalmente me fui a la cama. Sin embargo, me costó mucho dormir. Ya no tenía sueño y me sentía paranoico por el extraño hombre en mi ventana. Me quedé acostado probablemente unos 30 minutos intentando conciliar el sueño. Entonces, mientras estaba en la cama, escuché el sonido de alguien intentando forzar la puerta trasera. Por suerte, estaba cerrada con llave. Me levanté y comencé a encender todas las luces de la casa. También llamé a la policía. Revisé todas las ventanas, pero no vi nada. Supongo que era el mismo hombre, pero para ese momento ya se había ido. Cuando llegaron los policías, les conté lo sucedido y les di una descripción del intruso. Dijeron que revisarían los alrededores, pero después de inspeccionar la propiedad y la zona inmediata, no lo localizaron. No ha vuelto desde entonces, y espero no volver a ver a ese hombre nunca más. Esto ocurrió cuando estaba en la universidad. Era mi primer año y vivía en las residencias de estudiantes de primer año. Era un edificio grande y mi piso era completamente femenino. Tenía mi propia habitación, lo cual era genial porque no tenía que compartirla con nadie. Aparte del espacio extra, era una habitación típica de residencia universitaria. La universidad a la que asistía era grande y rápidamente hice muchos amigos. Pronto se volvió rutina pasar tiempo con ellos. Estudiábamos juntos, hacíamos tareas y salíamos los fines de semana. A veces íbamos a fiestas, partidos deportivos y cosas por el estilo. Un fin de semana salí con mis amigos hasta muy tarde. No había tomado alcohol, pero me quedé fuera hasta alrededor de las 2 de la mañana. Al regresar a mi habitación estaba tan cansada que prácticamente me fui directo a dormir. Al hacerlo, olvidé cerrar con llave la puerta de mi cuarto. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté en algún momento de la noche. Todo estaba completamente oscuro, pero en el instante siguiente escuché que mi puerta se estaba abriendo. Esa pequeña luz me permitió ver lo que parecía un hombre de pie en el umbral. Parecía estar mirándome, aunque por la poca luz solo podía distinguir principalmente su silueta. Aun con lo poco que podía ver, el hombre no parecía un estudiante universitario, y definitivamente no era alguien que conociera. Seguí observando, tratando de entender lo que estaba pasando. El hombre no dijo nada, simplemente se quedó en la puerta mirándome durante al menos un minuto. Luego abrió la puerta aún más y entró completamente en mi habitación, cerrándola detrás de él y rápidamente al mismo tiempo. En ese momento, sentí un miedo verdadero. Mientras cerraba la puerta, pude verlo mejor y me di cuenta de que era mucho mayor que la mayoría de los estudiantes universitarios. Tenía al menos 40 años, probablemente 50 si tuviera que adivinar. Permaneció un rato en el marco de la puerta.
Yo fingía estar dormido, apenas abriendo un poco los ojos. La habitación estaba tan oscura que apenas se podía ver algo, y la puerta cerrada hacía que fuera aún más difícil. Después se movió detrás del extremo de mi cama, parcialmente fuera de mi vista. Supe que tenía que actuar. Me senté rápidamente y alcancé el cajón de la mesita de noche junto a mí. Mi padre me había dado un spray de pimienta para protección en la universidad, aunque nunca lo había llevado conmigo y solo lo guardaba en casa. Ahora estaba muy agradecido de tenerlo. Cuando me levanté, el hombre me escuchó y salió de su escondite, pero no salió de la habitación. Comenzó a acercarse hacia mí. A oscuras, rebuscaba desesperadamente en el cajón entre todo desorden tratando de encontrar el spray. Por suerte, el cajón estaba abierto. Mi padre me había mostrado cómo usarlo. Finalmente lo encontré, y el hombre estaba a solo unos pasos de mí. No decía nada, simplemente caminaba lentamente directo hacia mí. Apunté con el aerosol de pimienta hacia él, aunque no estoy seguro de que lo haya visto, porque estaba muy oscuro. Entonces empecé a rociarlo. Al principio no sabía si funcionaba, porque el hombre no se alejaba. De hecho, se acercó aún más y casi logró arrebatármelo de las manos. Entonces comencé a gritar muy fuerte. Seguí rociando, y parte del aerosol se levantó hacia mi cara, lo que definitivamente hizo efecto. A medida que continuaba, el hombre empezó a sentir más el impacto del spray. Gritaba lo más fuerte que podía y rociaba en todas direcciones. La combinación finalmente lo obligó a irse. Corrió rápidamente hacia la puerta y salió. Después de eso, cerré con llave y me quedé unos minutos demasiado impactado para reaccionar. Todo había pasado tan rápido que temblaba por la experiencia. Poco después, alguien tocó la puerta. No quería abrir y todavía sostenía el aerosol. Entonces escuché una voz que decía, «Seguridad del campus». Solo entonces me acerqué y miré por la puerta. Era un oficial de seguridad del campus. Le conté lo que había pasado y él se comunicó con la policía. Hicieron una búsqueda del hombre, pero no lo encontraron. Todavía no sé quién era. Esa fue la única vez que me pasó algo así durante mi tiempo en la universidad. Estoy muy agradecido de que mi papá me haya dado ese aerosol de pimienta. Esto ocurrió cuando estaba en la secundaria, en pleno verano, y creo que tenía unos 15 años. Estaba solo en casa porque mis padres trabajaban y mi hermana mayor también estaba en su trabajo. Yo era demasiado joven para tener un empleo, así que la mayoría de los días me quedaba en casa jugando videojuegos. Una mañana, mientras jugaba, escuché un golpe en la puerta principal. Nunca me ha gustado abrir la puerta a desconocidos. Supuse que sería un vendedor o algo por el estilo, así que ni siquiera me levanté. La persona volvió a golpear una vez más, pero lo ignoré y seguí jugando, esperando que se marchara. Tras ese segundo golpe, dejó de tocar. Pensé que se había ido, así que no salí de mi habitación y continué jugando, olvidándome rápidamente del incidente. 1 o 2 horas después, escuché de nuevo golpes en la puerta principal. Supuse que era la misma persona, pero todavía no sabía quién era. Esta vez decidí levantarme para ver qué pasaba, además de sentir curiosidad por saber si realmente iba a seguir golpeando varias veces al día. Salí de mi habitación y me acerqué a la puerta. Vi a un hombre desconocido allí, pero de todos modos no quería abrirle. Parecía que no me había visto, así que me alejé rápidamente y regresé a mi habitación, esperando que se diera cuenta de que nadie iba a contestar. Los golpes cesaron y pensé que se había ido de nuevo. Momentos después, sonó el teléfono de casa. No sabía si serían mis padres llamando, así que me levanté para contestar. Al tomar el auricular, dije hola y escuché la voz de un hombre que no reconocí. Dijo, «Abre la puerta», y colgó de inmediato. En ese momento, realmente me asusté. Me acerqué a la ventana y vi que el mismo hombre todavía estaba allí afuera. Pensé que probablemente era el quien había llamado antes. Era muy extraño, pero no me dieron ganas de abrir la puerta. Al contrario, quería abrirla aún menos. Volví a mi habitación e intenté simplemente ignorar todo. No escuché más golpes. Más tarde volví a mirar por la ventana y el hombre ya no estaba. Suspiré aliviado y esperé que no regresara. Durante el resto del día no hubo más golpes. Poco después regresaron mi hermana y mis padres. Esa noche, más tarde, estábamos en la sala. Mi padre notó por la ventana un coche estacionado en la calle, frente a nuestra casa. Era muy raro ver coches aparcados así en nuestro vecindario. Mi padre le comentó a mi madre que era extraño. Recordé todo lo que había pasado y se lo conté a mis padres.
Mi padre decidió salir a revisar el coche. Todas las luces estaban apagadas y no podíamos ver si había alguien dentro. Parecía estar vacío. Cuando salió, apenas dio 10 pasos en el jardín. El coche arrancó de repente y se alejó rápidamente. Sin duda, era muy sospechoso. Después de eso, nunca más escuché golpes en la puerta cuando estaba solo en casa.